Eso yo siempre lo he dicho públicamente. Para mí fue un asesinato. La conclusión de que la muerte fue por un accidente, por una caída accidental del edificio. Al hijo la mataron. Me parece extremadamente difícil de aceptar. Que esa es la conclusión, no hay otra. Con evidencia de que fue un accidente. Es una mera inferencia. Funciona eso, o sea, él se cayó y fue y puso la sangre y entonces regresó para atrás y se volvió a tirar al piso. ¿Que Carlos iba a ser testigo? Sí, iba a ser testigo. Me parece que sería el malpractice más bestial de la historia. Todas esas personas que estaban con Carlos Javier esa noche, que saben lo que pasó. La muerte accidental más parecida a un asesinato que yo he visto. Demasiado extraña, en circunstancias demasiado difíciles. ¿Pudo haber sido una muerte accidental? Sí. Pero es que es tan extraño. Bárbara Figueroa Rosa está con nosotros. Bárbara, yo sé que el país no necesariamente sigue las noticias como nosotros seguimos las noticias. Pero este es un caso que yo no sé cómo no hay una serie de Netflix con todos los elementos de lo que ocurrió en este caso. La muerte de Carlos Coto Cartagena simplemente está a otro nivel, porque Coto Cartagena iba, según la familia, a ser testigo del caso de la viuda negra, que era el caso donde originalmente estaba cumpliendo cárcel Jonathan de la Perla, pero los federales meses después dicen que no fue Jonathan de la Perla el que mató al empresario Adam Anjan, sino que quien lo mató fue Alexis el Loco. Y todo trató de una confesión de Alexis el Loco, quien asegura que mató a Adam Anjan porque la esposa de Adam, Aurea Vázquez Rijos, y la familia de ella, en concierto y común acuerdo, le pusieron un contrato para matarlo de forma tal de que ellos cobraran cerca de $4 millones de supuestos activos, beneficios y seguros que a ella le corresponderían. Supuesta y alegadamente, el testigo principal del caso en cuanto al tema de la defensa iba a ser Carlos Coto Cartagena. Sin embargo, ahora el Departamento de Justicia dice que él no iba a ser testigo del caso o que él no había sido citado como testigo del caso. Ayer resultó ser que el Departamento de Justicia llegó a su conclusión final y un prominente y prestigioso fiscal dice que esto fue una muerte accidental. Pero la fiscal había dicho que para ella había sido un asesinato, la fiscal que originalmente investigó este asunto, y que había habido un empujón y que había estudios de física que planteaban que no podía ser una muerte accidental, sino que había habido un tipo de empujón. Digo todo esto porque el nivel de lo que implicaría esto es que habría una conspiración de los federales, si fueron parte de eso, para que Aurea Vázquez Rijos fuera culpable de un asesinato, evitar que ella pudiera tener esos millones de dólares. Y recordemos que Aurea Vázquez Rijos, luego de la muerte de su esposo, se fue para Italia, país donde no había extradición, y allá vivió por mucho tiempo, donde Franco Posca fue contratado por la familia de Adam Anjan, el papá de Adam Anjan, que es un prominente empresario canadiense, y Franco Posca, el detective, va a investigar para poder lograr cuando ella salga de Italia para entonces poder extraditarla. Y en efecto, ella, Aurea Vázquez Rijos, se convierte en agente de viajes en Italia y yendo a España es que finalmente es arrestada gracias a la cooperación de Franco Posca, el detective. Detective que en una entrevista conmigo dijo abiertamente que él estaba convencido de que si bien él ayudó a conseguir a Aurea Vázquez Rijos, realmente ella no fue la asesina, sino que él cumplió con su trabajo, pero que quien realmente estaba detrás de conseguir a Aurea era el papá de Adam Anjan para evitar que ella heredara el dinero y él quedarse con el dinero. Eso es lo que alegó Franco Posca. Franco Posca, el detective italiano, asegura que aquí hubo una conspiración mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos en Puerto Rico y pues plantea cosas que honestamente son de otro nivel. Bárbara Figueroa Rosa, Bárbara Josefina, ¿tú habías escuchado de un caso
más loco que este en la historia de Puerto Rico? Yo no. Te pregunto a ti, tú que llevas 20 y pico de años cubriendo tribunales, policíacas y temas de conspiraciones. Bueno, y aquí hay muchos casos que tienen material para una serie de Netflix, como tú dices, pero lo que hace este caso particular, el caso de Coto Cartagena, es que tiene los elementos de, del asesinato en sí. Pero entonces es que la historia de este caso no comienza con la muerte de Coto Cartagena aquel septiembre de 2018. Es que empieza antes precisamente con el caso de Adam Manhattan y con el primer caso judicial que se llevó a nivel estatal en Puerto Rico cuando él testificó. Y entonces tiene como que su segunda secuela, digamos, como que su segunda temporada, porque termina la primera temporada con el encarcelamiento, ¿verdad? Y el juicio de Jonathan. Y viene la segunda temporada de esta serie con que los federales recibieron una llamada de una persona desde la cárcel que dijo que, que el que estaba preso no era el culpable, que fue otra persona que lo confesó a otro confinado, que creo que estaba involucrado, ¿te acuerdas? De Castro. Sí, me acuerdo. Y entonces se forma como que el revolú también inusual de que se activen unos jueces, incluyendo el juez presidente en aquel momento, un domingo para escarcelar a Jonathan y entonces empezar toda esta movida ya a nivel federal con todo lo que implica y la historia que a lo mejor muchos de ustedes conocen, pero sería entonces la búsqueda y el arresto y después el procesamiento de Aurea Vázquez Rijo. Así que ciertamente la ficción se queda corta en este, en este caso. A mí lo que me da mucha pena es que 8 años después, la verdad, que 8 años, y esto pasó, nosotros lo conversábamos ayer con la ex fiscal Betsaida Quiñones, hay casos que no se resuelven nunca, pero aquí hay tantos elementos que uno diría contra, pero que es bien, uno lo podría ver fácil, un caso fácil de resolver, porque se hablaba en un inicio, ¿te acuerdas? De que en el edificio donde murió Coto Cartagena había sangre en las paredes, eh, aparentemente en la puerta también. Inicialmente tú entrevistaste con el equipo de Cuarto Poder a, a expertos que analizaron incluso la caída, tú fuiste a la escena, así que todo como que concordaba con que suicidio no era y que se trataba o de un homicidio o un accidente, pero todo se inclinaba a que era un homicidio, teniendo presente que ese mismo día él iba a testificar en el caso de Aurea Vázquez Rijo y y que él había sido amenazado y que la familia todo el tiempo lo expuso. Ojo, váyanse por este ángulo porque él había sido amenazado. Tenemos personas que dicen que él fue amenazado. Ayer Fiscalía dijo que esas personas se entrevistaron y no arrojó nada que los haga ellos inclinarse por un homicidio. Dijeron que se analizaron todas las escenas con patólogos forenses, hallazgos de autopsias, análisis toxicológico. Estoy leyendo parte de lo que dice el comunicado que ellos enviaron anoche. Prueba científica pericial y documental, evaluaron y que la escena, la reevaluaron nuevamente, historial médico, incluso testimonios de las últimas personas que estuvieron con Coto Cartagena y que todo eso indica que fue una caída accidental. La mamá se sostiene Ok, en que no. Y para mí lo trascendental de lo que surgió ayer es que 8 años después nos digan que él nunca fue testigo del caso de Aurea Vázquez Rijo, que él nunca figuró, que él nunca fue citado como testigo. obviamente vamos a ponerle la entrevista del fiscal y vamos a poner luego la reacción de la ex fiscal. Sin embargo, de nuevo, lo que yo planteo es que si es cierto
que él no había sido citado como testigo, yo puedo comprender que Carlos Coto Cartagena no fuera citado como testigo hasta el final del caso, porque precisamente tú quieres cerrar creando la duda razonable en el jurado. Y la duda razonable más obvia, más lógica, sería que un testigo, abogado, en la esfera federal y estatal en Puerto Rico, reconocido, prestigioso, de una familia de jueces, su mamá es juez, su familia completa son abogados, su hermano es uno de los productores de reggaetón más importantes del mundo, él iba a ir a testificar y decir al final, yo estuve en la escena y yo vi que quien mató a Adam fue Jonathan, no fue Alexis. Si él iba hacia eso y era el último testigo citado, pues obviamente es la persona que más posibilidades tiene de lograr crear una duda razonable, porque él bajo juramento en un tribunal de Puerto Rico había dicho eso. Así que yo entiendo que no lo habían citado todavía, pero obviamente se murió Periodistas, justamente cuando empezaba la defensa de Aurea, porque Fiscalía entregaba el caso ese día y le correspondía el turno a la defensa, y ahí es que aparece básicamente muerto Coto Cartagena. sí, periodistas que cubrieron el caso en aquel momento, me estoy refiriendo al caso federal de Aurea Vázquez Rijo, como Melissa Correa, que tú sabes que tiene el bagaje, habla por sí solo, y Alex Figueroa Cancel también del Nuevo Día, que es excelente periodista. Ayer en la tarde estaban conmigo para este desenlace que tuvo ayer la Fiscalía sobre el caso de Coto Cartagena, y ellos estábamos hablando entre sí, y ellos recuerdan que la abogada de Aurea en ese momento sí lo mencionó como testigo. O sea, ellos dicen, pero ¿cómo va a ser? Porque ellos cubrieron el caso y ellos dicen, pero es que ella lo dijo, lo verbalizó en algún momento también, de que sí, de que en Sí, efecto sí era testigo. vamos a preguntarle, si no me equivoco, era Lidia Izarribar, vamos a preguntarle. Sí, ella misma. Así que y ella, de hecho, su oficina es aquí bien cerca, así que vamos a pasar por allí y preguntarle. Yo quiero que la gente vea la entrevista que tú le hiciste accidental al fiscal, y digo accidental porque a nosotros el Departamento de Justicia no nos da entrevistas, el gobierno de Jennifer González Colón no nos da entrevistas, contrario al gobierno anterior, que era muy gentil, y cuando Joan Hernández, la licenciada, ahora fiscal, era la que dirigía prensa bajo el gobierno de Pedro Pierluisi y Domingo Emanuel, y teníamos recurrentemente al personal del Departamento de Justicia en nuestros espacios dando sus perspectivas. Yo fui personalmente a hablar con la jefa de fiscales, la licenciada Correa, que gentilmente tuvo toda una conversación prolongada conmigo y entrevistas conmigo en múltiples ocasiones, la licenciada Jessica Correa, y era de nuevo ¿verdad? Daban mucho más acceso a uno entender la posición del Departamento de Justicia. Muy difícil entender la posición del Departamento de Justicia en este caso, porque yo hubiera entendido perfectamente una conclusión de, mira, esto es una muerte sospechosa que no vamos a poder probar más allá de duda razonable como un asesinato, porque no tenemos la forma de conseguir la evidencia de esto. Pero concluir accidente es un poco difícil aceptar esa conclusión, y sobre todo justificar que su conclusión se basa en que él no había sido citado, por tanto, porque alguien quisiera matarlo, justamente cuando él iba a corresponder ser el testigo del caso en defensa de un caso multimillonario, con implicaciones multimillonarias de personas de mucho poder y económicamente conectadas en Canadá, en Israel y otros países. Pues cuando tú escuchas eso, tú dices, caramba, ¿de verdad muerte accidental o muerte sospechosa sin poder clasificar? Yo hubiera entendido eso. Yo hubiera entendido incluso posible asesinato sin posibilidad de poder demostrar más allá de toda duda razonable quién fue el que lo cometió, lo cual ocurre recurrentemente en diferentes investigaciones donde ocurre un crimen llamado perfecto, pero o simplemente las personas que estaban vinculadas fueron luego muertas igualmente, así que eso pasa. De decir muerte accidental me parece extremadamente difícil de aceptar, y por eso quiero que vean la entrevista, realmente el momento de tú poder interceptar al fiscal del caso para escuchar su perspectiva. Perdona que lo siguiera hasta acá. Mire, es que quisiéramos ampliar una información con usted de lo que ha trascendido hoy de lo de Coto Cartagena, y es que me parece que una información que no había trascendido es el asunto
de que finalmente la investigación de ustedes concluye que Coto Cartagena nunca fue citado como para dar testimonio en el caso de Aurea Vázquez Rijo. Correcto. Lo que indiqué ahorita en la entrevista anterior, la investigación apunta a eso, entrar en detalles de quién nos da la información y cómo lo obtenemos. Pues eso es lo que concluye. Así que, de cualquier forma, como indicaba anteriormente, también un asesinato. Pero contestando esas interrogantes que quedaban pendientes, pues esa es la contestación. Hay, ¿verdad? Información que en aquel momento salió pública que la defensa aparentemente de Vázquez Rijo sí había afirmado que él figuraba como testigo. Por eso no le indico que no quiero informar y violentar la confidencialidad que requiere el expediente del Ministerio Público, indicando de dónde obtenemos esta información, ni entrar en controversias con la defensa de la señora Vázquez Rijo. Eso no es la intención. Nosotros estamos concentrados en esta investigación, en esta muerte, y lo que apunta es lo que hemos dicho en el día de hoy, y esa es nuestra luz. Y tenemos testigos, o sea, tenemos prueba testifical que puede valorar esto que estamos diciendo. O sea, ¿y cuál es la teoría? Si pudiera explicar lo que no pude grabar para... Con respecto a la muerte de Carlos, una muerte a causa de una caída, una muerte accidental a causa de una caída del edificio Santa Teresa ese 21 de septiembre del 2018. Desgraciadamente... ¿Y él estaba solo cuando se cayó? Todo apunta a que estaba solo, correcto. Como indiqué anteriormente, se ha construido toda esta conclusión a través de prueba testifical, prueba documental, prueba pericial. ¿Se tropezó? No, como en estos detalles no entramos tan específicos en el pasado, no quiero entrar en eso. Simplemente estoy diciendo que accidentalmente cayó del techo. Pero sí en ese momento ¿verdad? Se identificó unos rasgos, unas huellas de sangre en la escalera, y se decía que entonces como una persona que está herida sube para entonces... Y todo eso se analizó. Lo que sucede es que todo ese tracto de cómo llega el señor Carlos Coto Cartagena hacia el techo del edificio es parte de lo que incluye el informe del Ministerio Público. Y es lo que hemos indicado anteriormente, que no podemos revelar públicamente, pero todo eso tiene una explicación. Todo eso fue analizado por peritos, y ya los últimos minutos de vida del señor Carlos Coto Cartagena, dentro de lo que sucedió en ese edificio, nos da una huella para poder seguir y poder llegar a la conclusión que llegamos, sin entrar en la explicación de por qué eso está ahí. ¿Las pruebas forenses fueron las que descartaron el suicidio? Las pruebas forenses, la prueba pericial, la prueba testifical. Nosotros hablamos con múltiples personas. ¿Cuántas personas se entrevistaron? Un aproximado, le puedo decir que aproximadamente entre 20 y 25 personas. Incluida Vázquez Rijo. Incluida la señora Vázquez Rijo. Tuvimos la oportunidad de entrevistarla, ¿verdad? El gobierno federal nos dio la oportunidad de hablar con ella. Sabemos que está en una institución carcelaria y sacamos el tiempo para eso porque así de importante era la investigación para nosotros. Y era algo que no queríamos dejar, una piedra que no dejamos sin tocar. Y fue lo que hicimos ese día, uno de los múltiples días, pero sí, ella fue una de las personas. Pero hay muchas personas, todas las personas que tuvieron contacto con Carlos ese día de los eventos, y múltiples personas. Porque si se concluye cerrar el caso, no se le entrega copia del informe a esta familia, que ya han adelantado que van a recurrir al tribunal para que se le entregue? Pues lo primero es que yo soy fiscal y tengo un llamado hacia las víctimas. He tenido durante 19 años haciendo este evento y puedo comprender el dolor que están sufriendo. No los estoy viviendo, pero los puedo comprender. Nosotros tenemos un llamado como fiscales, no en este caso, en ningún caso podemos entregar los expedientes fiscales. El expediente es secreto, ¿verdad? La madre misma lo sabe, ella es jurista. Y el derecho brinda unas herramientas para entonces obtenerlo. Ellos indicaron que van a recurrir a ella. Como saben, vinieron con una representación legal. Y eso lo vamos a respetar porque como tenemos que respetar el dolor, tenemos que respetar los pasos que sigan posterior al día de hoy a tratar de obtener lo que ellos quieran o lo que pueda ayudarlos más a obtener una contestación que quizás nosotros hoy en el departamento no pudimos satisfacer, aunque tratamos y todo el esfuerzo que hicimos en el día de hoy de contestar, pero quizás obviamente quiere saber más, pues lo va a obtener del informe y las herramientas, el resultado de eso lo adjudicará otro ente que no soy yo,
que decidirá si tendrán acceso a eso o no. La mamá sostiene, y lo dijo en varias ocasiones aquí, que él fue amenazado de muerte No, por ser figura clave en el caso de Vázquez Rijo. pues la evidencia, todas esas cosas fueron analizadas por este fiscal. Y que por la proveyó policía. nombres, dijo que proveyó nombres a la fiscalía. Y nosotros, todo lo que nos proveyó, todo lo trabajamos. No voy a decirle a mí, el trabajo no fue solo mío, fue de mí y de la policía. No podemos entrar en mucho detalle con respecto a esa situación. Lo que sí le podemos decir es que eso no cancela la conclusión de que la muerte fue por un accidente, por una caída accidental del edificio. Y lo decimos con toda la honestidad y la responsabilidad que requiere este trabajo, que esa es la conclusión, no hay otra. Bárbara, además de esto, nosotros posteriormente hablamos con la ex fiscal del caso, la fiscal Betsaida Quiñones. Yo creo que sepa para empezar que el fiscal Edmanuel Rivera, ¿verdad? Emmanuel Apellido Santiago del- Quiles. Santiago, perdón, Rivera. Edmanuel Santiago es un prestigioso fiscal, una persona con todos los quilates como fiscal y ha sido fiscal de casos extremadamente complejos y es una persona reconocida en el Departamento de Justicia como el fiscal estrella en muchos casos, particularmente durante el pasado cuatrienio, dicho sea de paso, donde casi todos los casos notorios él estuvo vinculado. Lo que quiero plantear es que no estamos hablando de un fiscal rookie que está empezando. De hecho, que acá va a salir del Departamento de Justicia porque le ofrecieron ser fiscal especial, bajándole básicamente el sueldo porque como fue nombrado bajo otras administraciones, pues esta administración está solamente nombrando fiscales cercanos a la administración del PNP de Jennifer González y Tomás Rivera Chat, pero nada, esos son otros 20 pesos. Dicho eso, los fiscales especiales pues son fiscales nombrados por el Departamento de Justicia, no nombrados por el gobernador o gobernadora y confirmados por el Senado, así que cobran muchísimo menos, además de que tienen muchísimo menos margen de acción. Básicamente es bajarte el sueldo y además no darte la autoridad de poder investigar libremente. Presionarte a tomar una decisión. Después de Sí, más de 20 básicamente años, renuncia. sí, después de más de 20 años en el servicio a la fiscalía. Y que lo que pasó con él pasó con muchísimos fiscales, Está pasando con muchos fiscales. sí, todos los nombrados por Alejandro García Padilla. Todos los que fueron nombrados o renominados, porque hay personas que habían sido renominados. nombradas bajo el PNP Sí. y que él renombró y ahora pues los van a sacar. Si permitan hablar con el fiscal, porque para que nos explique, porque él no va a llegar a una conclusión así de la nada. Yo creo que hay que darle el espacio para que sin prisa él nos pueda explicar toda esta última etapa de esta investigación, de esta una vez él la coge el caso en el 2022 o 2023. Y eso es lo que estamos solicitando al Departamento de Justicia, que nos dé esa oportunidad. Seguro. Y entonces, pues esto fue, ¿verdad?, interceptado. Nosotros hablamos con la ex fiscal y ella está convencida de que fue un asesinato y esto de hoy fue lo que nos dijo. Hoy baja la decisión del Departamento de Justicia de notificar que en el caso de Carlos Coto Cartagena, pues lo que ocurrió fue un accidente. Usted nos había dicho anteriormente en múltiples entrevistas que hemos tenido con su investigación, usted fue la que investigó el caso de la muerte de Carlos Coto Cartagena, que fue la muerte de este abogado que había sido testigo en el caso del asesinato de Adam Hangan, el canadiense, que luego se cayó, según ahora dice el Departamento de Justicia, de forma accidental, se cayó desde el edificio, si no mal recuerdo, piso 10 del edificio. Y yo recuerdo que usted fue conmigo a la escena y repasamos la escena. Y no sonaba como que usted creía que había sido meramente un accidente, que había sido un asesinato. Y yo le escuché a usted decir esto, cosas como que su perspectiva era que no había sido un accidente por la investigación que usted había manejado. Hoy el Departamento de Justicia le dice a la mamá, a María Inés, que fue un accidente. Ella obviamente plantea que fue un asesinato.
su perspectiva sobre esto. Me gustaría escuchar qué usted piensa de esa decisión. Si es que quiere comentar, yo sé que no te llamé para eso, pero honestamente quisiera saber si tienes algún comentario sobre esa determinación del Departamento de Justicia sobre el caso de Carlos Coto Cartagena y su muerte. Bueno, a mí el Departamento de Justicia nunca me decepciona con sus decisiones, así que yo entendía que esto era lo que iba a ocurrir. Al fin y al cabo de yo haber dejado la investigación. Yo tuve esta investigación desde el 2018 hasta el 2023. O sea, el próximo fiscal la tiene desde el 2023 hasta ahora, el 2026. Era una posibilidad de que ellos hicieran esto. Yo se lo había planteado a la familia también. Y mi parecer sobre el caso, yo siempre lo he dicho públicamente, para mí fue un asesinato. ¿Y por qué crees que el Departamento de Justicia llegaría a una conclusión como que no fue un asesinato, sino un accidente? Lo que a mí y yo estaba escuchando a Mariné, dialogando con uno de los periodistas que le preguntó cuando salió de allí de la reunión. Lo que a mí me es ilógico es que tú eres el fiscal del caso. Tú tienes alegadamente toda la evidencia que apunta a que el caso, pues según ellos, fue un accidente. Porque tú no abres el sumario fiscal y le explicas con la evidencia que tú tienes a la madre de Carlos Coto, que lleva años esperando que le den una conclusión, porque tú no abres tu sumario fiscal y le dices, mire, yo entiendo que el accidente fue por esto, y le enseñas la evidencia. O sea, tú negarte a que ella no vea el informe de los peritos no le abona en nada a ella como familia hacer un cierre de lo que ocurrió con su hijo. Tampoco abona en nada la transparencia de la investigación. ¿Y se puede hacer, licenciada? O sea, ¿se puede hacer o eso habría que ir a través de otros canales para poder darle acceso a la familia de ese tipo de informe? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo, cuando tuve ese caso desde el inicio, yo hice partícipe a toda la familia de todas las decisiones que yo tomaba en el caso. Y cada vez que a mí me llegaba algo del Instituto de Ciencias Forenses, o sea, yo los llamaba y yo los mantenía al tanto. Diferente es tú no mantener comunicación con la familia y cuando tú vas a tratar de que, como familia, de que te den una explicación, te digan, pues fue un accidente, pero no te puedo demostrar con evidencia de que fue un accidente. Es una mera inferencia que nosotros estamos llegamos a cabo entre nosotros, que fue una inferencia. El hecho de que él se cayó y que fue accidentalmente. O sea, tantos años, tuviste 3 años para decir eso. Porque yo nunca lo dije en los años que tuve el caso. Yo siempre me mantuve en que todas las alternativas estaban abiertas, menos la de suicidio, porque yo siempre estuve clara de que no era un suicidio. Licenciada, mire, antes de que nos despidamos, Sí. hoy también trasciende que Coto Cartagena, según la Fiscalía, ¿verdad? Según el Departamento de Justicia, nunca, según los testimonios que ellos tuvieron y la investigación, nunca figuró como testigo o fue citado como testigo en el caso de Aurea Vázquez Rijo. Pues yo no sé de dónde ellos sacan esa información, porque la información que yo tenía y que se le entregó en la caja de expedientes que yo le dejé allí al Departamento de Justicia era precisamente lo contrario. Que no apareció la supina de citación, eso es una realidad, no apareció el papel. Pero de que Carlos iba a ser testigo, sí iba a ser testigo. De hecho, me parece que sería el malpractice más bestial de la historia, de que tú teniendo un testigo que a nivel estatal decía que el asesino había sido otro, no lo sientes a testificar a nivel federal, por Dios. O sea, a mí, aunque me digan a mí que no estaba citado para ese día por supina, pues quizás no hacía falta un supina. O sea, o sea, era unanimidad lo que se necesitaba, que si él hubiese testificado lo mismo que testificó a nivel estatal, no hubiese quizás habido unanimidad para encontrarla a ella culpable. Sí, ok, eso quizás sí, quizás no. Porque en Puerto Rico se le da una deferencia al FBI y a la Fiscalía Federal muy amplia y pues la gente le cree ciegamente. Pero, ¿Alguno? Bueno, mucha gente. Pero eso es especulación.
la defensa de Aurea Vázquez Rijos no sentaba a declarar a un testigo que aseguró a nivel estatal bajo juramento, un abogado reconocido en la práctica federal estatal, que él vio a Jonathan matar a Adam y que la teoría ahora era que quien había matado era Alexis, cuando él bajo juramento y no sentarlo a testificar, la defensa sería la defensa más mediocre de la historia. O sea, yo no podría ni imaginarme que una defensa no va a sentar a testigo a menos que esa persona haya sido declarada incapaz mentalmente por algún tribunal competente. Pero esta persona no era incapaz. Esta persona era un abogado reconocido. O sea, y que de acuerdo a la investigación que yo llevé a cabo, Carlos nunca logró hacer un detachment, o sea, separarse del caso de Aurea. O sea, y él estaba claro en lo que él vio y él se iba a sostener en lo que él había visto, como lo había testificado a nivel estatal. O sea, que no era... Sí, o sea, que es que vamos a suponer que en efecto no había un supina de citación, pero es que, o sea, por Dios. Es que tú como abogado de defensa, tú tenías que buscar a alguien, obviamente, que le tratara de minar la credibilidad, que no era tanta, porque le decían el loco y si le dicen el loco es por algo. Así que no tenías que solamente convencer a uno. Para quienes no saben, estamos hablando del caso de Adam Anjan, el asesinato de Adam Anjan. A nivel estatal en Puerto Rico salió culpable Jonathan de la Perla bajo el testimonio de una persona que es Carlos Coto Cartagena, que asegura haber visto cuando Jonathan asesinó a Adam. Los federales dicen que no fue Jonathan, que fue Alexis el loco de la Perla también, el asesino, bajo la teoría de que Aurea Vázquez Rijos, para cobrar el seguro y otros bienes, pidió matar a Adam Anjan. Y entonces el testimonio clave era el testimonio del propio asesino, Alexis. Pero el testigo principal de la defensa obviamente tenía que ser el testigo que a nivel estatal había dicho que no fue Alexis, sino que fue Jonathan. Usted escuchar... Con el testigo que se logró una convicción a Jonathan, porque no fue un testigo, o sea, fue un testigo creíble por un jurado que le dio toda la validez y que encontró a Jonathan culpable en su momento. Sí, es que, de nuevo, cuando la fiscalía dice que no había sido citado, bueno, pues una cosa es que no haya sido citado todavía. Pero de que, o sea, es que yo no me imagino el Aurea, si yo fuera Aurea Vázquez Rijos, estaría exigiendo una sanción administrativa o al menos profesional ética a un abogado que no siente a un testigo que asegura bajo juramento haber visto que fue el otro asesino que el que están diciendo aquí que fue. O sea, es que no me lo puedo ni imaginar. O sea, es que no me cabe en el cerebro. Nada. Era la punta de la soga que tenían que tener la defensa para tratar de convencer, aunque fuera uno. Bueno, de nuevo, a menos que fuera que el testigo se les iba a virar, pero entonces tú coges la declaración jurada que había dicho previamente y dices, se viró porque le pagaron. Mira, aquí está, le pagaron. Y ya, y pues, o sea, obviamente no lo vas a decir así, ¿verdad? Pero hay muchas formas de decirlo. No sé, a mí a lo mejor fue un accidente, yo no lo sé. Pero decirme a mí que no iba a citarse como testigo a Carlos Coto Cartagena de la muerte o del asesinato de Adam Anjan, por Dios, o sea, eso no hay forma de que alguien me lo pueda vender. Y eso también, que los fiscales tienen que cerrar expedientes, eso no es del todo correcto. Porque, por ejemplo, si se investiga como un asesinato, pues obviamente no se corren los términos de prescripción, así que no tienes que verte en la obligación de cerrar el expediente. Hay casos que están abiertos desde hace años, así que no es salir a la ligera o a la no ligera, porque él dice que tomó mucho tiempo en hacer sus conclusiones. Pero ¿por qué no le mostraste allá tu informe? ¿Por qué no le mostraste lo que los peritos dijeron? ¿Por qué no le mostraste la evidencia que tú sustente que fue un accidente? Fiscal, le hago una pregunta. En casos en que usted haya participado o colegas suyos cuando era fiscal, en algún momento dado sí se está permitido entregar este tipo de documentación a los sobrevivientes ¿verdad? De las víctimas, a la familia, a las personas que están reclamando justicia. Por lo menos yo no le hacía entrega de los documentos de mi sumario fiscal, pero sí me reunía con ellos,
se los mostraba y se los explicaba, porque hay cosas que también están difíciles de entender y hay que explicarlas. Todo eso yo lo hacía. Yo no le podía entregar quizás el documento del perito, pero sí te lo puedo mostrar aquí, y ni siquiera eso ellos hicieron en el día de hoy, no le mostraron nada. Y yo creo que esa familia merece hacer un closing y con decir mi diferencia como fiscal es esta y decidimos esto, pues no sé, me parece como que no sé. No, o sea, yo puedo entender que el fiscal llegue a esa conclusión, pero de nuevo, un caso de esta magnitud y esta perspectiva, pues honestamente me hubiera parecido justo que el fiscal hubiera tenido una conversación de mucho detalle y con el sumario fiscal completo y toda la pericia. De hecho, honestamente pensaba que había ocurrido eso, no sabía que no había ocurrido. Y me De hecho, choca. Jay, vamos a intentar, ¿verdad? A través de la compañera Bárbara Figueroa, que ha estado cubriendo este caso y las declaraciones, una entrevista tanto con la mamá de Carlos Cotos Cartagena, que es Marinés Cartagena, que ella es una ex juez, y con el fiscal, ¿verdad? Sabemos que ahora mismo él pues no ha sido renominado al cargo, así que está poniéndose al día con entregar una serie de documentos allí dentro de justicia, pero eventualmente quisiéramos tener una entrevista con él para que nos explicara, ¿verdad?, en detalle, porque pues hoy sí le hizo unas declaraciones a Bárbara que vamos a estar transmitiendo luego, pero para que él nos pueda dar en detalle su perspectiva. Wow, de verdad que está bien fuerte. La diferencia es que cuando yo tengo, aún yo teniendo el expediente, aún yo teniendo la investigación, yo fui públicamente a los medios de comunicación a decir lo que estaba pasando. O sea, yo no me encerré en un cuarto con alguien para decir, mira, lo que está pasando, Marina, es esto. Yo salí públicamente y digo, me están paralizando la investigación dentro del mismo departamento y yo estando como todavía empleada del mismo departamento. Ahora que el departamento, ¿verdad?, haga lo que entienda con sus casos, pero no sé, han cometido... Te podría decir que el Departamento de Justicia no es ni la mitad del Departamento de Justicia que yo conocí cuando yo entré como fiscal. ¿Por qué? No sé, el compromiso no es el mismo. Obviamente estamos entrando, está una nueva generación que las perspectivas tampoco son las mismas. Y eso yo lo entiendo, porque eso ocurre en todos lados. Pero si yo como fiscal Que creo que este fue... pues yo como Departamento de Justicia me fui. Sí, Pues ahora sí, si puedes repetirlo, por favor. Sí, yo como fiscal. que si yo como fiscal dentro del Departamento de Justicia, teniendo la investigación, te estoy alertando de que hubo unas situaciones anteriores, bajo la administración anterior, que no me dejaban terminar o concluir la investigación completa. Yo creo que tú como departamento, independientemente de sea el color que sea, o sea la administración que sea, tú le tienes que garantizar al país que es un sistema de justicia que se toma por lo menos la molestia de investigarlo. Lo que no hicieron. Porque entonces se tornó todo en contra mía, en yo era la investigada en los ojos del Departamento de Justicia y no las acciones que yo estaba manifestando que estaban incorrectas. Bueno, para ser justo, eso fue, ¿verdad?, la pasada administración, así que no pasó en esta administración. ¿Tu perspectiva es que eso ha continuado pasando en esta administración? Es que cuando yo hablé originalmente fue bajo la administración de Wanda Vázquez como Gobernadora. no, como secretaria de Justicia. Después lo digo cuando Domingo Emanuel es el secretario de Justicia. Tampoco se hizo nada. Sí, básicamente ya es un problema del departamento, desde su perspectiva. Licenciada... Le dan más prioridad a cosas que no tienen que ver, que cosas más importantes, como tú tratar de que el pueblo crea en ti, como departamento y como institución. Y tú le preguntas, a lo mejor tú haces un sondeo mañana y le preguntas a la mayoría de la gente que entre si confían en el Departamento de Justicia y te van a decir que no.
Por último, en cuanto al caso de Coto Cartagena, y perdónenme a la audiencia que sé que llegaron aquí en su inmensa mayoría, y vamos a hacer una cobertura especial todo el tiempo del caso de Elvia y Antoneshka, así que continúen con nosotros y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Jay Fonseca PR, donde vamos a estar, como ustedes saben, fuimos los que llegamos el caso al Tribunal Supremo. Y fuimos a tribunales, ¿verdad?, para pedir que se transmitieran ambas pistas, ambos casos, etcétera. Así que vamos a continuar dándole esta cobertura y le pido a todos que se suscriban. Básicamente somos el canal oficial, fuimos los que llevamos el caso ante el Tribunal Supremo para que se transmitiera. Nosotros vamos a continuar esto, pero sí, este es un caso extremadamente importante de Carlos Coto Cartagena y su muerte. Yo sé que no puedes entrar en sumario fiscal por las circunstancias de haber sido fiscal del caso, pero si tú tuvieras la oportunidad de continuar siendo la fiscal del caso, no lo cerrarías diciendo esto fue un accidente. Si tuvieras que cerrarlo, lo cerrarías diciendo es un asesinato que nunca voy a poder probar, pero fue un asesinato. Mira, Jay, si yo hubiese querido como fiscal archivar el caso, yo lo hubiese hecho. Diciendo o que fue un suicidio o que fue un accidente. No lo hice porque mis creencias eran otras y son otras. Y yo no me iba a prestar a cerrar un expediente cuando yo entendía que podría ser un asesinato, que quizás nunca lo hubiese podido probar, a lo mejor nunca lo hubiese podido probar. Sí, o sea, lograr conseguir al asesino claro. y probar lo más de todo razonable es una cosa y creer que no fue un asesinato es otra cosa. Sí, exacto. Déjame explicar eso porque obviamente la gente que nos está viendo, hay muchas veces que tú sabes que mataron a alguien y hasta tienes todos los elementos de creer que fue fulano, pero no tienes la prueba suficiente para probar lo más de todo razonable, y los estándares y los cánones de ética plantean que no se puede llevar un caso a menos que tengas la prueba. Cuando en las escenas, cuando yo era fiscal iba a las escenas, la policía misma sabía en la mayoría de las escenas quién había sido la persona o el sospechoso de lo que había pasado allí desde el principio. Lo que pasa es que, como tú bien dices, una cosa es yo tener ese conocimiento y otra cosa es llevar la evidencia a un tribunal. Licenciada, de mi parte, muchas gracias. No sé si Bárbara o Jennifer tienen alguna otra pregunta. Yo honestamente le agradezco y creo que es muy valiente de su parte. By the way, estás en la práctica privada, ¿no? ¿Sigues llevando casos penales? Sí, actualmente llevo casos penales, llevo casos de familia, civiles. Gracias a Dios ese título me lo gané yo, no me lo dio el Departamento de Justicia. Después de 20 y pico de años, entonces ya no estás como fiscal, ahora sí estás en el lado de la defensa y de abogada de casos de familia. Yo agradezco tu disponibilidad y bueno, ya espero no necesitar tus servicios, pero te llamaría entonces para que fuera mi abogada pronto, si tuviera un caso. Muchas gracias, licenciada. Ojalá que no. Ojalá. Cuídense. Muy buenas tardes. Muchas gracias y discúlpame que te cambiara el tema, pero pues honestamente creo que era meritorio para que el país sepa. Conociéndote, sabía que los ibas a hacer o a la entrada o a la salida, pero en algún momento dado fíjate, lo ibas a hacer. honestamente pensé que no iba a pasar, pero es que a mí me cuesta trabajo. Cuando Bárbara me dijo, te soy franco, cuando Bárbara me dijo que le dijeron que él no iba a ser citado como testigo en el caso de Aurea, yo volé en canto. Perdónenme, pero... No, y es un caso que ustedes han cubierto desde hace mucho tiempo. Sí, no, y fuimos allí, lo vimos, y sé yo, pero cuando Bárbara me dijo que la conclusión de que es un accidente, yo la puedo respetar. Puedo diferir, pero puedo respetarla. Lo que no puedo respetar es que el argumento sea, pero si él no iba a ser testigo, o sea, ¿what? O sea, no. Yo la decisión de que fuera un accidente la podría respetar si me muestran con evidencia que en efecto se constituyó un accidente y no ninguna de las anteriores. O que fue una muerte sospechosa que nunca vamos a poder saber la realidad. Eso puede pasar, porque desgraciadamente hay un montón de muertes. Por ejemplo, la muerte más sospechosa de todas siempre es cuando alguien muere en alta mar, donde la persona, ¿verdad?, se cayó del bote. Pero uno puede probar que no se cayó del bote. O sea, imposible. Lo que pasa es que, como bien dice la mamá, al ella hacerle el acercamiento a ellos, como los fiscales que están ahora,
que le enseñaran la evidencia. Pues mira, si tú no tienes nada que ocultar, pues tú abres el sumario fiscal y se lo muestras. No es que se lo muestres y le saques copia, ni lo pongas como flyer y se lo deja a todo el país, sino que a ella como víctima que tiene unos derechos, pues tú abras el sumario fiscal y le digas, fue un accidente por esto, por esto, por esto y por esto, y se lo pongas a sí mismo en la mesa, pero no decirle que por mi inferencia, o por mis años de experiencia, o por mi... no sé. ¿Y usted ve viabilidad en el asunto de llevarlo, de recurrir a tribunales para solicitarlo entonces a través de esas vías? Y lo que yo entendí que ellos iban a solicitar era que le dieran los documentos basados por los cuales en los que ellos se basaron para hacer la conclusión. No le veo mucho futuro porque el Departamento de Justicia obviamente es bien celoso con sus sumarios fiscales y no permite ni copias ni nada por el estilo, así que no creo que le vayan a dar la evidencia que ella tanto está buscando. Mire, licenciada, ¿cuántas personas había esa noche allí o esa madrugada? A mí me llaman ya cuando había amanecido. No era la cantidad de personas tanto, era la cantidad de abogados que había en la escena. Fiscales federales, fiscales estatales y abogados de defensa. Había demasiados abogados en la escena. Y yo pues traté de controlar la escena hasta un punto, pero mientras tú tratas de que un testigo te hable, pues viene el abogado y te dice, no le hables. Bueno, en ese sentido, pues no era la cantidad de personas lo que... Porque a la escena a la escena per se no entraron los abogados ni los fiscales, sino pues es el mecanismo de presión de que llega todo el mundo allí a hacerte la presión a ti que tú eres la que estás investigando. Y respecto al momento del incidente, ¿cuántas personas se ubicaban en ese edificio o se presume que habían? Pues yo no recuerdo cuántos eran 6 pisos, 7 que había un apartamento solo y 8 sería la azotea o 9. Lo que sí yo quiero establecer es que cuando yo lo estuve investigando junto con el sargento Javier Jiménez de Homicidio San Juan, nosotros fuimos puerta por puerta de ese condominio. Y no es cierto que no se entrevistaron a los vecinos, se fue puerta por puerta, él por un lado, yo por el otro lado, entrevistando a ver si los vecinos habían escuchado algo. Eso sí se hizo. Que no se presten a error de que no se entrevistaron a todos los... Claro, si alguien se mudó y entró alguien nuevo en el 2023, pues obviamente esa persona no tenía por qué ser entrevistada porque no estaba allí cuando ocurrieron los hechos. Pero sí se entrevistó a todas las personas de allí y a mí nadie me pudo decir dentro de ese edificio que había escuchado algo. Hoy la mamá hizo una petición especial llorando a que las personas que estuvieron allí compartiendo esa noche con su hijo, ¿verdad? Que si lo estimaban como decían o como dicen, que aunque hayan pasado casi 8 años, que por favor hablen. Esas fueron prácticamente las últimas palabras. Muy angustiada ella que hizo directamente. A mí me da mucho sentimiento con la familia, porque yo estuve con ellos desde el día primero y ver que le cierran después de tantos años le cierran un caso diciendo que es un accidente, pues me pongo en el lugar de ella y sé que debe estar frustrada, debe estar en crisis, porque no es para menos, tú estabas esperando otra cosa y te dijeron eso. El Departamento de Justicia hizo unas expresiones, Jennifer, yo las tengo aquí, las voy a proyectar en pantalla, si las puedes leer, porque honestamente yo no las he leído, así que mis disculpas, Jennifer, si pudieras leer las expresiones del Departamento de Justicia sobre este asunto. Básicamente, pues es una declaración bastante larga, pero voy a ir a la parte que me parece más importante. Dice, este caso contaba con una determinación desde diciembre de 2024, no obstante, al iniciar en el cargo, me reuní personalmente con la madre del licenciado Carlos Coto Cartagena para escuchar sus inquietudes y planteamientos. Como resultado de esa reunión, ampliamos la investigación para realizar
entrevistas adicionales a varias personas señaladas por la familia y llevar a cabo cualquier otra gestión investigativa que resultara necesaria antes de emitir una determinación final. Una vez agotadas esas diligencias adicionales y evaluada toda la evidencia recopilada, la conclusión de la investigación no cambió. No existe evidencia que permita la erradicación de cargos criminales. La Fiscalía tiene la responsabilidad de realizar investigaciones objetivas, imparciales y completas y de presentar cargos únicamente cuando la evidencia pueda sostenerse en los tribunales, puntualizó el jefe de los fiscales. Después dice, cabe destacar que la patóloga del Instituto de Ciencias Forenses, doctora Irma Rivera Díez, concluyó que la manera de la muerte de Coto Cartagena no es compatible con un asesinato. Con esta conclusión coincidió la patóloga Yocasta Brugal, contratada por la familia de Coto Cartagena para realizar una investigación privada. El cadáver presenta contusiones consistentes con una caída, no con una lucha física. Ninguna de las patólogas encontró evidencia de lucha, de golpes a causa de peleas o de heridas de arma blanca o de fuego causadas por un tercero. Después dice, realizamos esta investigación con la mente abierta a todas las posibilidades, escuchamos y atendimos el sentir de la señora madre de Coto Cartagena y nos comprometimos a tomar las medidas necesarias para esclarecer la muerte de su hijo. Examinamos minuciosamente todos los ángulos y la prueba descartó de manera contundente que la lamentable muerte del abogado fuera producto de un asesinato o suicidio. Por el contrario, concluimos que se trató de un caso fortuito, indicó el fiscal Ed Manuel Santiago Quiles, quien fue designado a investigar el caso en febrero de 2022. Básicamente esa es la... Y el último párrafo, que a mí me parece también que es lo que habla el descarte de que haya sido testigo en el caso de... Contrario a una de las tantas suposiciones que surgieron públicamente que apuntaban a que el abogado fue asesinado porque declararía en el caso contra la convicta federal Aurea Vázquez Rijos, Coto Cartagena nunca fue citado a prestar testimonio en dicho juicio. Así lo confirmaron distintos testigos entrevistados durante la investigación. Y lo toman como una suposición. Claro. Okay, es que según yo entendí de lo que dijo Marínez, cuando salió de la reunión, todo lo que le dijeron a ella fueron unas inferencias. O sea, no le dieron una evidencia específica de esto. Pidió y no lo dieron. O sea, si tú estás en una reunión con una víctima, yo creo que esa víctima tiene el total derecho de que si hay un informe de perito, pues ese informe del cual el fiscal está hablando ahora estaba hecho desde el 2024. Entonces, ¿por qué tú esperas 2 años para reunirte con la familia y decirle que fue un accidente? Si lo podías concluir en el 2022 cuando te dieron el expediente a ti. No, además de que el final de la declaración jurada plantea algo que es obvio, ¿no? Está tratando de plantear mira, tanta especulación y de que lo mataron y tanta cosa, lo que está diciendo es, y él ni siquiera iba a ser testigo en el caso, así que si hubiera sido que era testigo, pues era más sospechoso, pero ahora mismo ni sospechoso es porque es que él no lo mataron por el caso, si él realmente, porque eso es lo que dice aquí, voy a puntualizarlo, es el último párrafo de la declaración jurada, donde dice esto, y lo quiero puntualizar, son mis disculpas, verá, voy a ponerlo aquí, dice, de otra parte, contrario a una de las tantas suposiciones que surgieron públicamente, como leyó Jennifer, que apuntaban a que el abogado fue asesinado porque declararía en el caso contra la convicta federal Aurea Vázquez Rijos, Coto Cartagena nunca fue citado a prestar testimonio en dicho juicio. Así lo confirmaron distintos testigos entrevistados durante la investigación. Bueno, ¿quiénes son los distintos testigos? Para empezar, ¿verdad? ¿Quiénes dijeron que él no iba a ser citado? Esos son temas que ellos le tenían que contestar a Marínez y a la familia hoy. Entonces, nosotros le preguntamos una vez él terminó de hablar con la prensa, nosotros tuvimos una parte, tuve que ir detrás de él porque a veces las peticiones con justicia no se dan tan rápido. Y le preguntamos que quiénes fueron esas personas que no puede contestar, pues porque esa es parte de la confidencialidad del sumario fiscal. Insistimos en ese ángulo en particular porque nos parece que esto es bien trascendental porque la mamá insiste en que él fue amenazado, en que ella proveyó nombres de las personas a las que el hoy occiso le dijo que tenía miedo porque él había sido amenazado y que él tenía miedo de que lo asesinaran y que ella entiende que la manera en que se trató de llegar a esos testigos fue inadecuada.
y se cerraron las posibilidades de que esas personas hablaran por la manera, a entender de ella, en que se manejó la situación, que debió haber sido de una más discreta y confidencial. Volvemos a lo mismo. Yo entiendo que el sumario fiscal es una parte dentro de la investigación que hasta cierto punto es confidencial, porque después que empieza, por ejemplo, un caso, ya esos documentos no son confidenciales y los vas a presentar en evidencia. Pero una cosa es tú darlo públicamente y decirlo públicamente, que tú sentarte con tu víctima a la que tú le debes la información y hacerle desglose de las cosas que ellos tenían para basar porque una conclusión no puede ser en un vacío. Tú tienes que tener algún tipo de evidencia que ellos hayan conseguido que les asegura a ellos que fue un accidente. No, y de nuevo, me perdonan, pero, o sea, yo soy un abogado de cartón. Pero por más de cartón que yo sea, tú no has visto ni una alteración a la paz. ni he investigado el robo de una paleta. También. Por si acaso estamos reaccionando a las palabras que dijo Yanes Parra. Pero yo quiero que usted sepa que hasta yo, que soy un abogado que no he investigado ni el caso de una paleta, ni el robo de una paleta, sé que si un testigo bajo juramento, creído por un jurado, dijo que el asesino fue Jonathan y me están acusando a mí de yo ser la asesina, y yo no traigo al testigo que dijo bajo juramento que fue Jonathan, yo soy un anormal y yo soy el peor abogado de la existencia de la humanidad. O sea, claro, es un bestia el abogado, me perdonan, pero no, o sea, hay una persona que dijo que bajo juramento, que quien mató a Adam fue Jonathan. Y ahora me están acusando a mí de que fui yo. Y yo no traigo al testigo para que diga que fue Jonathan, y me están acusando a mí cuando había un testigo que bajo juramento dijo que fue Jonathan, y yo no traigo ese testigo para que diga que fue Jonathan y no fui yo. Pues mi abogado es un anormal y debería salir del desaforado. O sea, y Carlos se sostuvo era el testigo principal en el caso de Jonathan, fue el testigo ocular en el caso de Jonathan, y él se sostuvo desde regla 6 hasta juicio. Aún con las amenazas que hubo, aún con las situaciones que él personalmente tuvo, él se mantuvo en que fue Jonathan. O sea, y de momento pues se hace una excarcelación rush, un domingo, se excarcela a Jonathan y entonces cogemos al otro como testigo. Yo creo que yo me siento defraudada en el sentido de que yo entendía que la reunión iba a ser para aclararle a ella las dudas que ella tuviese. Nada. Pero evidentemente se fue con más dudas que con respuestas. En fin, el caso de Adam y Aurea Vázquez Rijos y Jonathan y Carlos y Alexis, todo eso quizás nunca sabremos la verdad. Claro. Pero yo creo que la familia se merecía mínimamente, ¿verdad? Tener una cerrada un posible cierre diciendo, mire, quizás fue un asesinato, pero nunca vamos a poder probarlo. Quizás fue una muerte accidental que nunca vamos a poder probar. Lo cual, en efecto, yo estoy seguro que como fiscal te ha pasado, que tú sabes las veces que tuviste como fiscal casos donde tenías conocimiento de o sospechas de que había sido una o la otra, pero no tenías la prueba, así que no puedes llevar el caso. Por eso yo tuve varios casos en los que yo tenía el testigo ocular, lo entrevistaba, me decía lo que vio y después al final te decía, yo no voy para ningún tribunal. Entonces sin ese testigo tú no podías demostrar nada en un tribunal, así que tenías que dejar el caso en hold en lo que encontrabas otro testigo, si es que hubiese otro testigo. Si no, tenías que dejar el caso abierto. Los casos se quedan abiertos porque el asesinato no prescribe. Bárbara, la familia asegura que ellos van a continuar este proceso para pedir que se le dé la información y poder ellos obtener datos. ¿Qué dijo la familia entonces de Carlos Coto Cartagena? Asignado la investigación de la muerte de nuestro hermano Carlos Coto Cartagena.
nos reunieron para darnos finalmente la conclusión del Departamento de Justicia sobre la investigación de la muerte de Carlos. Básicamente le informaron a la familia de que la conclusión del Departamento de Justicia es que fue un accidente. Ciertamente escuchamos su planteamiento, tenemos que reiterar que no estamos de acuerdo, pero obviamente ahora van a cerrar el caso. Eso nos da la oportunidad a nosotros de accesar el expediente, mucha de la evidencia que estaba disponible en el sumario fiscal, y pues nosotros continuaremos la investigación para la búsqueda de la verdad de qué realmente ocurrió en este caso. Pues usted siempre ha dicho que su hijo fue asesinado. ¿Se mantiene en eso? A mi hijo lo mataron, definitivamente. Y la prueba que me iba a presentar el Departamento de Justicia hoy no me la presentó. Ellos tienen una teoría fantástica de cómo mi hijo prácticamente estando en estado de embriaguez, con una piedra junto a una cejadura, una piedra que encuentran 4 años después, no en el momento de la escena, sube a la terraza de ese edificio y se caen. Eso son, como ellos mismos admiten, son inferencias que ellos hacen. Pero yo les pido evidencia, por ejemplo, las manos de mi hijo, cómo estaban, para demostrarme que él realmente hizo esa actuación. Me dicen que no me la pueden presentar porque eso es parte del sumario. Le pedí también el informe del perito, que tampoco me lo pueden mostrar porque también es confidencial. Así que la única opción que me queda pues hablar con el abogado, si vamos a recurrir al tribunal. Nosotros de cualquier forma no vamos a renunciar a continuar con nuestra investigación, pero cada día me convenzo más, y luego de discutir el caso con ellos, me convenzo más de que lo mataron, porque la evidencia que sustentaría que lo mataron, que se la plantea a ellos, que es que hay sangre en las escaleras de ese edificio y que hay sangre en la entrada del apartamento, pues esa evidencia ellos la descartan, ¿verdad? ¿Por qué usted cree que sucede? ¿Cuál es el fallo que usted cree que ellos hicieron y que llegan a esta conclusión? ¿Dónde está ahí? Yo creo que aquí la investigación fue mal hecha desde el principio. La escena se descuidó, la escena no se protegió y llegaron personas que todo el mundo sabe quiénes fueron a interrumpir la escena. Posterior a eso, el trabajo investigativo de las autoridades, pues obviamente ha dejado mucho que desear, han dejado muchas cosas sin hacer, y creo que esto es otra prueba más de donde se encuentra ahora mismo la justicia en nuestro país, en Puerto Rico. Yo creo que el pueblo sabe que estamos viviendo un momento crítico donde las autoridades están fallando en su deber de proteger al pueblo y proteger a las víctimas de crimen. Yo creo que esto es otro ejemplo más de los muchos que han habido en días recientes. Pues, ¿usted cree que el caso de su hijo está relacionado al de Anham? El de canadiense. El del canadiense. Ay, perdóname, que estoy afectada, obviamente. Sí, yo entiendo que tienen la única razón, el único enemigo que yo conocía en el caso de mi hijo era precisamente por razón de ese caso y por las declaraciones que él podía hacer. O sea, qué casualidad que ese mismo día él iba a declarar ante el Tribunal Federal. Y ahora mismo también es mucha casualidad que el Departamento de Justicia hoy esté cerrando un caso por accidente, cuando Aurea Vázquez Rijos podría plantearlo, creo que está planteando de hecho una apelación, como uno de los fundamentos para que se revoque su sentencia, el hecho de que su testigo lo mataron. Entonces todo coincide. Un caso que comenzó hace 25 años aproximadamente, donde Carlos Riel es testigo, y posteriormente el caso se deja sin efecto aquella determinación de un jurado, porque la fiscal federal en Puerto Rico, en aquel entonces José Emilia Rodríguez, plantea al tribunal de instancia un domingo a las 4 de la tarde que no fue Jonathan quien mató al canadiense, que fue Alex el Loco, que es el acusado de la federal. Pues por tanto, ¿qué es lo que le conviene al tribunal federal? Y al gobierno de Puerto Rico, que responde al tribunal federal. Continuar con la convicción de Alex el Loco y con la convicción de Aurea. ¿Él fue amenazado, que usted sepa, su hijo? Sí, fue amenazado. Él le dijo a varias personas, vecinos, que lo estaban buscando para matarlo. Y esa información yo se la traje a la policía al principio, y que hizo, y al fiscal también, que hicieron los fiscales. Fueron a la residencia de esas personas, como con 2 o 3 vehículos rotulados, con biombo, a entrevistarlos, y que usted cree que hacen esos testigos. Pues se intimidaron, es más, ahora no me hablan. Intimidaron y negaron que conocieran incluso a Carlos. La amenaza era por lo del caso de Adam Anham. Exacto, lo estaban buscando para matarlo por el caso de Adam Anham. Y eso ellos lo saben. Eso ellos lo saben. ¿Quiénes son ellos? Pues el Departamento de Justicia, el gobierno de Puerto Rico, la policía.
Ellos lo saben todo. ¿Y usted entiende? ¿Y por qué entonces tomar esta decisión y hacer eso? Pues por lo que le digo, porque no quieren hacer quedar mal al gobierno federal. La intención es proteger un proceso federal por el canadiense, que es el papá del occiso en este caso, es una persona que tiene contactos políticos y económicos en Estados Unidos y en Puerto Rico. O sea, eso lo pueden buscar en internet y en la prensa. Mencionaron que, ¿verdad?, ahora el caso se cierra, esperan tener acceso a la información, a la evidencia, pero lo del sumario fiscal, ¿eso se va a mantener sin acceso o van a tener acceso a todo lo que ahora mismo no tuvieron acceso? Bueno, nuestra interpretación es que una vez se ha determinado que no hay delito, pues ya ese documento pues no están bajo la protección del sumario fiscal. Y la familia como víctima deberían tener acceso a esa información para que ellos puedan hacer su investigación que ellos entiendan correspondiente, porque aquí la responsabilidad puede ser criminal, puede ser civil, puede ser de distinto tipo, y entiendo yo que la familia tiene el derecho a buscar su verdad, y no hay una justificación legal en esta etapa, porque es la conclusión que ellos hacen para invocar en la confidencialidad del sumario fiscal en estos momentos. Y de hecho yo le pedí al fiscal antes de salir que me permitiera ver eso, por lo menos esos documentos, las fotos y los informes periciales, y claramente me dijo que no, que era parte del sumario fiscal. O sea que me obliga a mí a tomar otras medidas en el foro pertinente. O sea, van a tener que demandar para que le entreguen los documentos. Yo esperemos que no tengamos que llegar a eso, que se haga la solicitud y ellos respondan apropiadamente. Si no, pues se agotará cualquier remedio legal que tengamos para obtener esa documentación. Y mirando más adelante, pues piensan continuar investigando con lo que obtengan, ¿verdad? Ese es el plan. Sí, correcto. Nosotros hemos estado investigando y seguiremos investigando. ¿Quiénes estuvieron en la reunión? El fiscal Ramos, que es el fiscal, el jefe, la fiscal Virriel y el fiscal Emanuel Santiago, que es el segundo fiscal que recibió el caso después de la fiscal Bisaida Quiñones. Yo quiero... ¿De la policía hubo alguien? No. Quiero también aclarar y mandar un mensaje a todas esas personas que estaban con Carlos Javier esa noche, que saben lo que pasó, que pueden ayudar, probablemente tengan miedo también. O sea, yo espero que de alguna forma Carlos se merece que ellos anden. Es lo menos que él se merece. O sea, yo no puedo ver la imagen de mi hijo tirado como él murió en la acera, que sus propias amistades, incluyendo fiscales y abogados que estaban allí de defensa, íntimos de él, se van a hacer supuestamente, ninguno tuviera piedad de su amigo, que era un tipo, y digo tipo en el sentido elegante de la palabra, que él muriera allí sin camisa, sin media, en medio de la calle. Todos sabían dónde yo vivía, casi todos comieron, bebieron y durmieron en mi casa, empezando por el licenciado Leo Aldrich, todos ellos. Todavía estoy esperando una palabra de consuelo de estas personas en particular. Y gracias a los que de otra manera sí siempre han estado presentes, que ellos saben quiénes son. Un abrazo a ellos. Bueno, ellos se sostienen en que, ¿verdad? La expuesta se sostienen que su hijo fue asesinado. Ella insiste en tener acceso a ese sumario fiscal, algo que justicia dice que no se puede porque se trata de documentos de un expediente confidencial. Ellos no descartan recurrir al tribunal para que ese proceso, ¿verdad? Para que ese acceso a ese expediente y a ese informe, que según pude averiguar son más de 80 páginas, pues ellos lo puedan examinar, ella con sus abogados, y el interés al final es, ellos van a continuar con la investigación. Parece que una investigación aparte a la que Sí, hizo de la hecho, fiscalía. aparenta ser que llevaban tiempo investigando, porque dice el propio informe que Yocasta Brugal, la prominente y reconocida Ujú. ex jefa de ciencias forenses, hizo una investigación privada y básicamente concluye, según dice justicia, de forma igual que ellos, que fue una muerte accidental, Que fue una muerte. ¿verdad? Los elementos del cuerpo dicen eso, ¿verdad? Lo que pasa es que está bien sospechoso que una muerte accidental, porque alguien se cayó accidentalmente del piso 9 de un edificio, tenga sangre en los pasillos. O sea, eso, ¿cómo funciona eso? O sea, él se cayó y fue y puso la sangre y entonces regresó para atrás y se volvió a tirar al piso. O sea,
a menos que estuviera, ¿verdad?, sangrando desde antes de subir al 9º piso. No sé, de verdad, Bárbara, a mí me cuesta trabajo entender todo esto. Pero nada, esos son los datos, lo dejamos ahí. Nosotros le pedimos al Departamento de Justicia nuevamente que nos dé espacio para hablar con el fiscal y poder incluso, si yo fuera ellos, publicar el sumario fiscal del Departamento de Nosotros Justicia. hicimos esta petición, Jay, a él, se le hicimos directamente a las personas que están designadas a ser intermediarios con la prensa de justicia. Rápido, bueno, ayer en la tarde tan pronto se dio a conocer el informe final de justicia. Todavía hoy no tengo nada coordinado con Edmanuel Santiago Quiles, pero vimos que justicia sí pudo coordinar unas entrevistas del fiscal en otros medios. Estuvo prácticamente en todas las emisoras radiales matutinas. Y repetimos, sabemos que esto a lo mejor no es decisión de esos oficiales de prensa, tampoco supongo yo que es decisión del fiscal. El fiscal siempre ha tenido apertura a hablar con nosotros y tú sabes que en el pasado lo teníamos en el programa, igual que a otros empleados del Departamento de Justicia, pero las cosas definitivamente han cambiado. Yo voy a insistir en la entrevista. Creo que Manuel debe hablar, Manuel, y más después de las expresiones que hizo también Betsaida Quiñones, así que vamos a insistir en esa entrevista un poco más amplia con él. De nuevo, estamos disponibles. Nosotros no entendemos cuál es la agenda en este caso ni en otros en contra de darnos espacios de entrevistas cuando estuvieron básicamente en todos los medios hoy. Más allá del asunto personal que pueda tener la gobernadora conmigo, la verdad es que esto es un caso que estremece al país y, modestia aparte, pues quienes más hemos hecho reportajes investigativos desde que yo estaba en Telemundo en Rayo X y en Cuarto Poder, fuimos nosotros los que tuvimos las entrevistas exclusivas con la madre, que posteriormente también habló en otros medios, con la fiscal, que también habló después con otros medios, fuimos nosotros, así que obviamente teníamos mucho más elementos. Quien hizo la entrevista exclusiva con el detective privado de Italia fuimos nosotros, quienes pagamos, dicho sea de paso, una traducción extremadamente compleja fuimos nosotros, así que no entiendo cuál es la situación, la agenda de continuar con algo que en este caso literalmente es para darle paz a una familia que la merece. Bárbara, le daremos seguimiento a esta historia, así que pendientes todos. Definitivamente. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Jay Fonseca PR, y recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, Bárbara Figueroa, que en el caso de ella se llaman Pireta Luquillense. Y la mía, Jay Fonseca PR, en nuestro canal de YouTube, Jay Fonseca PR. Muchas gracias.